hablar de un principal de los publicanos, o sea, un re publicano, un re pecador. Un publicano, entre paréntesis, significa cobrador de impuestos. Y está aquí arriba, en esta foto está subido arriba de un árbol porque era de baja estatura. Así que vamos a leer en sus Biblias Lucas 19, los primeros 10 versículos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo, fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Amén. ¿Cómo se llama la ciudad donde aconteció esto? Jericó, la ciudad más antigua de la humanidad, que ha sido reconstruida, destruida muchas veces, pero ahí está, y es la ciudad más baja en relación al nivel del mar. Está casi 400 metros bajo el nivel del mar. Y esto tiene un simbolismo. Este pasaje habla del lugar más bajo. Dice Juan al principio de su evangelio que la palabra, el logos, el verbo, se hizo hombre. Imagínense él siendo Dios. Dice Pablo en Filipenses: siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humillándose, haciéndose un siervo. O sea, del cielo a la parte más baja de la tierra, que es Jericó, 400 metros bajo el nivel del mar. Ese es el simbolismo del amor de Dios. Cómo Dios se abaja, desciende. ¿Por qué? Por amor. Por amor a cada uno de nosotros. Él viene acá, a donde las patas queman. La palabra Zaqueo, el nombre Zaqueo, tiene un significado. Todos los nombres tienen significado, todos. Significa puro. ¿Era puro Zaqueo? No. Era puro pecador nomás. No era puro. Pero fíjese que al final vamos a ver cómo Jesús le dice: él se ha comportado como un hijo de ¿quién? De Abraham. O sea que había pureza, pero no se le veía, no se le notaba. Y luego el pasaje nos dice que corrió, subió a un árbol, porque él sabía que por ahí pasaba Jesús, y desde arriba del árbol ahí se quedó mirando, porque por ese caminito iba a pasar el Señor. Y aquí yo veo actividad. Mucha gente se queda sentada, no hace nada. ¿Por qué? No, es que Dios sabrá, Dios está en control, Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar, y no hace nada. Dios me va a sacar de este problema. Zaqueo hizo algo. Usted y yo tenemos que ser activos. Hay una palabra también nueva, dice proactivo, no pasivo. Tenemos que hacer cosas. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, tenemos que hacer cosas, tenemos que disciplinarnos. ¿Qué hicimos durante septiembre y octubre? ¿De qué hablamos?
De la oración. De la oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. No, Dios, cuando Dios me ponga en mi corazón, voy a orar. Tenemos que asistir a los medios de gracia, como decimos nosotros. Tenemos que estar en las oraciones, tenemos que orar con la iglesia, tenemos que ir a nuestros grupos en casa, tenemos que diezmar. No, pero cuando el Señor ponga en mi corazón, yo aquí voy a esperarlo, porque yo no quiero hacerlo obligado. Bueno, hay cosas que uno tiene que hacer obligado. Todos tenemos deseo de bañarnos todos los días. Sí. ¿Con agua fría? No. Pero nos tenemos que bañar. A veces las mamitas, ¿no? Las dueñas de casa, ¿quieren cocinar todos los días? No, pero hay que cocinar. En el Evangelio es lo mismo. Hay que hacer cosas. Saqueo corrió, Saqueo se subió a un árbol. No puedes esperar pasivamente que Dios te bendiga. Tienes que dar el paso en fe. Y Dios va a hacer la obra. Amén. Porque pasó Jesús y lo vio. Y aquí hay otro simbolismo, porque de eso se trata cuando leemos el Evangelio, de ver qué simbolismo, porque hay muchas cosas simbólicas. Mira dónde está Saqueo. Está allá arriba. Y Jesús le dice, bájate. Bájate. No tienes que estar allá arriba, tienes que estar aquí abajo. Tienes que bajarte de tu gran caballo. Bájate de tu ego. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y nos está diciendo, sé humilde. No mires a la gente de allá arriba y andes juzgando. Baja, desciende. Y sobre todo, ábreme la puerta, porque yo quiero ir a comer contigo. Entonces dice la Escritura, Saqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Se fijan cómo Saqueo hace cosas, corre, averigua por dónde pasa el maestro, se sube a un árbol para verlo. Jesús lo vio, le ordena bajarse de allí, él se baja y se va rapidito a su casa a decirle a su señora que tiene visitas para cenar. Y la señora le dice, ¿quién viene? Jesús. ¿Y por qué lo invitaste? ¿Quién es? No, si él se invitó solo. Él dijo, es necesario que yo vaya a la casa. Y yo no sé si habrá sido bajita también la esposa de Saqueo, que es manos en cadera, manos enjarradas. Bueno, ¿y cómo es la cosa aquí? ¿Quién manda en esta casa? ¿Tú o ese Jesús? Y seguramente Saqueo le dice, mira, hasta el momento, hasta hoy, mandaba yo. Pero de hoy en adelante manda Jesús. Amén. Eso debemos aprender de Saqueo, que recibe a Jesús en su casa. Así que usted y yo busquemos al Señor. Mientras pueda ser hallado, dice el profeta, golpee la puerta, pídale al Señor. Así como el Señor se abajó de los cielos a la tierra, usted bájese de su orgullo, corra, reciba al Señor, sea proactivo en su búsqueda de Dios. Sigue el Evangelio diciendo que todos los que vieron esto se quejaban. Esa cuestión de la queja no es moderna. La queja es una plaga, y es una plaga antigua. Es tan antigua, fíjese usted, que en los tiempos del Éxodo la gente se quejaba de Moisés, y tenemos varias historias de queja. Y la queja viene del infierno. La queja viene de Satanás. La queja viene del enemigo de nuestras almas. Es el idioma de las tinieblas, es el idioma del reino de las tinieblas. Y la queja es satánica. ¿En qué sentido? Que la palabra Satán significa acusador, apuntador, hallador de faltas. En términos modernos, me acordé de la oración de Manolo, en términos modernos, el fiscal. La fiscalía es la que acusa. La fiscalía es satánica. Y en el cristianismo hay muchos fiscales que todo el tiempo andan señalando, eso está malo, eso no debe hacerlo, eso está incorrecto, eso no es bíblico, y andamos con el dedo apuntando a los demás. Y aquí, ¿cuál es la queja? ¿De quiénes? De los fariseos, de los religiosos. Y dicen, miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. O sea que ahora
solamente Jesús se tiene que hospedar con cierta clase de hombres. O sea que ahora los religiosos nos van a imponer a nosotros o a Jesús o a quien sea, cuál tiene que ser tu manera de vivir, de comer, de vestirte, con quién tienes que juntarte, quién tienes que hospedar en tu casa. Ellos tienen ahora la autoridad, dicen, miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Ahora, la Escritura dice allí, por si no les quedó claro, les voy a decir qué clase de hombre era Zaqueo. Y dicen, por lo menos en nuestra Biblia, con signo de exclamación, Zaqueo es un pecador. ¿Y cómo termina la historia? Al final dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores, a los que se han perdido. ¿Se acuerda usted con quién se juntaba Jesús? Dele una repasadita al Evangelio. Usted cuando lea los Evangelios, que es un capítulo diario en su oración matutina, va a ir viendo las historias. Se junta con la samaritana junto al pozo. Esa mujer que 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Imagínese usted a un pastor, no a un anciano de una iglesia, un presbítero, sentado en una plaza conversando con una mujer. Y esa mujer ha tenido 5 maridos y ahora parece que anda buscando el sexto. ¿Cómo es posible que un pastor se junte en una plaza a conversar con una mujer de ese tipo? Jesús lo hizo. Ya, yo sé lo que me van a decir algunos, pero será Jesús, como el pastor es más picado la araña, que capaz que caiga. Bueno, estamos tratando de imitar al Señor. Y si el Señor es capaz de hablar con una mujer de mala reputación, ¿por qué nosotros no? Jesús se sienta y conversa y ayuda al endemoniado gadareno. Bueno, nosotros solo de pensar en un endemoniado ya nos ponemos nerviosos. Ni te acerca, capaz que salte sobre ti ese endemoniado, te haga algo, etc. Jesús ahí estaba. Jesús se junta con el centurión, un romano, un extranjero, conversa con él, y el centurión le dice, ven a sanar a mi mozo, a mi muchacho. Y el Señor iba para allá y este hombre dice, espérate, yo soy romano, yo soy gentil, yo sé que no es digno para ti entrar a mi casa, te los fariseos te van a acusar, vas a tener problemas. Por favor, di nomás la palabra y mi muchacho va a sanar. Di nomás la palabra para ahorrarte problemas. Y el Señor dice, yo no he visto tanta fe en Israel como la fe que tiene este hombre. Le dice, ven, paz, tu muchacho ya ha sanado. Se junta con gente que incluso sabe que, según la opinión de los demás, es indigno que Jesús se junte con ellos. La mujer con flujo de sangre tocó el manto del Señor, tocó el borde del vestido y sanó. No tuvo problema en buscarla y hablar con ella y bendecirla. Era una mujer maldita, porque la mujer que tenía flujo de sangre era maldita, no podía estar en un lugar donde hubieran personas, porque según la ley era impura. Y cuando estaba en la cruz, hasta en los últimos momentos, ahí el malvado, el ladrón malvado, tiene compasión de él y le dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Pero en este caso, Zaqueo. Y mi pregunta es, ¿por qué será que a algunos de nosotros cristianos nos cuesta tanto relacionarnos con los pecadores? Ayer me enteré de un problema que hubo en una iglesia donde había un ministerio, el ministerio de escuela dominical. Nadie sabía en la iglesia, los líderes no sabían en esta iglesia qué estaban enseñándole a los niños. ¿Saben lo que le estaban enseñando a los niños? Que no podían juntarse con gente del mundo, que los niños no podían tener amigos que no fueran cristianos, que no podían hacer nada de lo que hace el mundo. Y había una niñita adolescente, 13, 14, 15 años, no sé cuánto tendría, que tenía un piercing, le llaman esas cosas que les dije. Sí. Y la maestra de la escuela dominical le dijo, tienes que sacarte eso porque eso no es de Dios. A Dios no le gusta que te pongas eso y eso no es de Dios, así que te lo tienes que sacar. Esta muchacha venía sola a la iglesia. De su casa era la única que venía a la iglesia.
nunca más vino a la iglesia. Y de repente se dan cuenta el liderazgo de esto. El liderazgo no sabía que eso le estaban enseñando a los niños y quedó, como dicen, se llevaron la pala y quedó la escoba. Porque desgraciadamente hay algunas personas en las iglesias que tienen ideas diferentes y las presentan como así somos los cristianos. Los cristianos no creemos en el Halloween, los cristianos no celebramos la Navidad, los cristianos no tenemos árboles de Pascua, los cristianos no nos tatuamos, las mujeres cristianas no usan pantalones, las mujeres cristianas tienen que usar el pelo largo. Entonces al final, bueno, ¿y de dónde sacaron eso? ¿De dónde? De un espíritu religioso contrario al espíritu del Señor. Esos son los que dicen: miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces, hoy en día hay gente que se parece mucho a estos fariseos quejumbrosos satánicos. Cuídese de esa actitud usted. Antes de empezar a juzgar a la gente, antes de decirle cómo se vista, antes de que cambien costumbres y vicios y qué sé yo, muéstrele primero el amor de Dios. Porque después del amor de Dios, el amor de Dios es un ablandante, es un diluyente, te diluye toda la cáscara, todo el óxido. Y una vez que ya está en carne viva, entonces Dios va a hacer la obra en esa persona. No es usted el que tiene que cambiar a la persona con sus opiniones, es el Señor el que lo va a hacer. La labor suya y mía es mostrar amor y compasión. Por ejemplo, estaba el otro día conversando con alguien, ¿no? De estas exigencias de que quién va a tomar, quiénes son dignos de tomar la cena del Señor, solo los bautizados. Esta exigencia de que quién puede, por ejemplo, yo me acuerdo, mi tía Lidia, tía de mi papá, que ella tuvo 4 maridos y el que tenía no era su marido. Y yo tenía ahí primos de mi papá, primos míos, 2 de un matrimonio, una de otro matrimonio y las 2 menores de otro. No era matrimonio, rejuntaciones, ¿verdad? Eran 2, una, 2 y por ahí había tenido otro. Bueno, no sé cómo era el enredo, ¿verdad? Pero esta hermana, esta mujer, esta tía, esta familia llegó a la iglesia. Yo era jovencito y ella estuvo ahí varios años y no la bautizaron. Y no, ¿por qué? Porque estaba conviviendo con su último hombre. Hasta que no se murió, entonces la bautizaron. Y yo creo que Jesús va por otro camino. En nuestra iglesia, en toda la experiencia que yo he tenido, en estos cortos años que me ha dado el Señor de vida, en estos años yo he notado que todas las personas que han venido al Señor y que no están casadas, y que han ido al encuentro matrimonial, al final, y las hemos bautizado, al final, todas, esas parejas, todas se han casado. Aquí está una. Pero ¿qué tal si al principio, al llegar, usted no va al encuentro matrimonial, que usted no está casado? Usted no toma la cena porque usted no está casado. Usted no se bautiza hasta que no enviude, así que pide al Señor que muera, o se divorcie o siga sola. Cuando empezamos a poner esa regla, caemos en el fariseísmo, en lo que es religioso, en lo que es legalista, y el Señor no es así. Y no estamos diciendo que no sean pecadores, somos. Zaqueo es un pecador, dicen los enemigos de Jesús. Tremenda novedad, diría yo. Todos somos pecadores. Unos somos pecadores en práctica y otros somos pecadores arrepentidos en proceso de restauración. Y mira la reacción de Zaqueo. Él dice: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo porque soy un pecador. Y si he engañado a alguien porque soy un pecador, le pagaré 4 veces más porque soy un pecador. Zaqueo tiene muy clara su situación financiera y sabe que los problemas financieros, los que más sufren por las injusticias nuestras, son los pobres. Por eso que él dice, y de hecho en Chile, ¿quiénes son los que más pagan impuestos? ¿En qué sentido?
vivido. Ellos no hacen declaración de impuestos. No pagan el IVA. Pagan el IVA. Los pobres son los que más pagan porque el kilo de pan, el litro de leche, lo que compran en el supermercado, el Estado se lleva el 19%. Todos los pobres pagan más que los demás hacen chanchullos. Los que pueden y hacen sus declaraciones. Entonces Zaqueo, cuando dice, yo me he portado mal económicamente, yo he extorsionado a mi pueblo, yo soy un desleal con mi patria, soy un vendepatria, pero los que han sufrido más de todo lo que yo me he engrandecido son los pobres. Por eso la mitad de lo que tengo, ¡pum!, para ellos. Y luego dice, mire, además, más de alguno me va a denunciar, más de alguno se va a venir aquí con algo, entonces voy a dejar un fondo aquí, provisionando un fondo para que venga a ponerme pleito por estafa y yo le hace que me ponga pleito. Si me lo comprueba, yo le voy a pagar 4 veces lo que yo le defraudé. ¿Y por qué lo hace Zaqueo? Uno le preguntaría, ¿y por qué lo hace Zaqueo? A ver, ¿qué onda? Y él diría, porque soy un pecador. Si todos los pecadores arrepentidos fuéramos como Zaqueo. Hay una historia, la de mi abuelo, que antes de convertirse se pegaba sus buenas borracheras y era muy generoso, invitaba a todos sus amigos borrachos por ahí, por Apoquindo para arriba, que habían quintas de recreo, bares y no sé qué, restaurantes, boliches. Pero dice que cuando mi abuelo se convirtió y empezó a enderezar su vida al Señor, él quería, yo creo que tendría cierto carisma que la gente siempre lo quería poner como de líder, de algo. Entonces él dijo que no. Primero, él iba a pagar todas las cuentas que tenía por esa calle para arriba, en los restaurantes, los bares, las quintas de recreo, y una vez que lo hizo, entonces dijo, ahora puedo servir al Señor con mi frente bien en alto. Si todos los pecadores fuéramos así. ¿Tienes alguna deuda por ahí? Claro, te bautizamos, Señor, perdonó tus pecados, pero el otro todavía se acuerda de tu deuda. El otro todavía se acuerda de lo que tú le hiciste, aunque no sea el dinero. Y es posible que esa persona no quiera venir a la iglesia o a ninguna iglesia por causa de tu testimonio. Entonces, como Zaqueo, empieza a hacer cosas. Y luego el Señor dice, la salvación ha llegado a esta familia porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a los perdidos, sino que a salvarlos. ¿Y por qué? Mira, qué frase más hermosa. Porque este hombre, Zaqueo, este cobrador de impuestos, pecador, odiado por sus correligionarios, por sus compatriotas, porque este es un vendepatria que es amigo de los romanos lo acompañan con la espada, con la fuerza del poder a cobrar los impuestos ilegalmente, y es un usurero y es un estafador. Este hombre, Jesús dice, ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Zaqueo no se salvó por creer la doctrina correcta. Zaqueo no se salvó por haber confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Zaqueo no se salvó porque hizo una oración o porque siguió ciertos pasos. Según lo que leo aquí en el Evangelio, tampoco se salvó porque dio dinero a los pobres, porque la salvación no es por obras. ¿Por qué se salvó? Jesús dice, la salvación llegó a esta familia, a esta casa, a casa de Zaqueo, porque este demostró ser un verdadero hijo de Abraham. Sencillamente. ¿Pero qué significa eso? Pero que él era un hijo de Abraham, era un judío, pero era un judío pecador y traidor. O sea que en su ADN era judío, descendiente de Abraham. Pero Jesús dice que no vivía como un hijo de Abraham. Aquí vamos a tocar un tema delicado. ¿Somos todos hijos de Dios? El evangélico tradicional le va a decir, no, todos somos creación de Dios. Solo somos hijos de Dios aquellos que han nacido de nuevo, según dice Juan 1, ¿verdad? 1:12 por ahí.
Pero aquí Jesús dice, mira, este era hijo de Abraham, no se le notaba. Su identidad estaba borrada, oscurecida, ennegrecida por su vida pecaminosa. Pero una vez que Jesús le iluminó sus sombras, entonces se reveló que allá adentro había un hijo de Abraham, es decir, un hijo de Dios. La luz de Cristo lo iluminó y sacó su falsa identidad y reveló su verdadera identidad. Entonces Zaqueo se sacó la máscara, se sacó el traje de pecado y quedó un hijo de Abraham. Y yo venía pensando, bueno, ¿en qué consiste la salvación? Cuando usted le va a predicar a un amigo, a un familiar, a un vecino, usted dice, tú necesitas ser salvo. Y si esa persona te dice, ¿y de qué me voy a salvar? ¿Qué le vas a contestar? Te vas a salvar del infierno si no aceptas a Jesús. ¿A eso me voy a salvar? Sí. Te vas a salvar del castigo eterno, o te vas a salvar del juicio de Dios. ¿Qué manera más linda de predicar? Qué buena noticia, aleluya. Qué bueno que me lo dijiste, porque si no me lo dices, ni había sabido que me voy para el infierno y que soy pecador. Por algo se llama buena noticia. Eso que le dije es una mala noticia. Entonces yo decía, ¿de qué nos salvamos? Y aquí está claro esto. Nos salvamos de esa falsa identidad. Bueno, los que estamos aquí somos hijos de Dios, lo hemos reconocido, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, vivimos en amistad y en amor con Dios. Pero los otros no lo saben, no lo viven, están viviendo sin saber que son hijos de Dios. Por lo tanto, viven en pecado, viven en inmundicia, viven en injusticia, viven en idolatría, y ahí andan. Gracias a Dios que usted y yo nos dimos cuenta de nuestra identidad. Nuestra identidad es ser hijo de Dios. Y para eso el Señor nos lavó con jabón de ese Popeye, gringo, zapollo, todo eso que es áspero. Y dolió, pero nos sacó la mugre. Nos purificó. ¿Cómo? Como se purifica la plata, con fuego, con dolor. Nos sacó y todavía anda metiéndole fuego, ¿verdad? ¿O usted ya está puro? En eso consiste la salvación. Salvarnos de la falsa identidad y de las consecuencias, porque si no nos reconocemos hijos de Dios y lo empezamos a denominar a Él Padre, vamos a seguir arrastrando el castigo y la muerte eterna y todas las consecuencias que vienen con ir en contra del sentido del amor de Dios. Zaqueo despertó del sueño. Entonces, ser salvado de la futilidad, del abandono, tenemos que ser salvados de la ignorancia, no de algo futuro. Resulta que la palabra salvación en la Biblia es sinónimo y es la misma palabra que se usa en hebreo para salud. Entonces, si usted piensa en salud y si el pecado es enfermedad, entonces usted tiene que ser sanado y salvado, porque la salvación es sanidad. El problema está en que vemos el asunto de la salvación como un asunto legal del fiscal, del abogado y del juez. Y no vemos el asunto de la salvación como un problema de enfermedad espiritual en que Cristo, el médico eterno, nos viene a salvar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo que en Él crea no se pierda, sino que lo mire a Él. Y la sangre de Cristo sea el antídoto de mi enfermedad, que es el pecado. Y al tomar la sangre, al aceptar la sangre, al posesionarme del sacrificio de Cristo, me sano. Así que sería muy bonito que dejáramos esas ideas de un Dios condenador, de un Dios juez, de un abogado, de fiscal, de tribunales de justicia, y viéramos esto como un asunto de identidad. Este verdaderamente es hijo de Abraham. No se le nota, no actúa como tal, pero lo es, porque ahora, si te das cuenta, dice Jesús, está actuando como tiene que actuar. Así que cuidado con los cristianos exclusivistas. Yo quisiera que en esta iglesia no hubiera cristianos exclusivistas.
que en vez de dar buenas noticias andan siempre con malas noticias. En vez de tener corazones limpios que ven a Dios y ven a Dios en la gente, lo repito, hay gente que en vez de ver a Dios y ver a Dios en la gente, prefieren decir: usted es criatura, creación de Dios, pero usted no es hijo de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el Señor. El de limpio corazón dice que ese va a ver a Dios. Pero dice: si yo tengo el corazón limpio aquí y me guardo de todos estos pecados y no celebro Halloween y no me pongo piercing y no tomo vino y no fumo y si yo hago todo esto, si yo me mantengo y toda esa impureza la reprendo en el nombre de Jesús y no me contamino y tengo el corazón limpio y entonces estoy batallando, entonces yo voy a ver a Dios. O sea, no me va a llevar al cielo. Como dice mi sobrino nieto Renato, así dice él, cuando algo no dice que no hace sentido decir, nada que ver, pues tío, no es así. Cuando Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo verán aquí. Por eso que la persona que tiene limpios ojos, limpia mente, limpio corazón, puede andar por la calle y puede ver a la gente y puede decir: aquí hay un hijo de Dios en potencia. Aquí está obrando el Espíritu Santo. Pero no son cristianos. Pero no creen como nosotros. Pero no se visten como nosotros. No importa. Porque el que tiene su corazón limpio ve a Dios en el corazón del otro. Amén. Y cuando ve a Dios y percibe que en esa persona, en ese ser humano, en ese drogadicto, en ese borracho tirado debajo del puente, en ese político trajeado, si uno tiene esa vista espiritual, ese corazón de Dios, no sé, pobrecito. Pero ahí hay una imagen que hay que sacarla, hay que hacerla florecer. Por eso nosotros debemos tener esa actitud. Usted anda por la calle identificando a los extranjeros. Se sube a un Uber y resulta que el extranjero le dice: oiga, mi chavo, tú eres extranjero, tú eres venezolano, tú eres colombiano, tú eres peruano, tú no eres chileno, tú estás en un nivel más bajo, porque tú eres extranjero, ni siquiera tienes residencia, capaz que te dieron la provisoria, pero todavía te queda la definitiva y a ver si te hacen ciudadano. Tú no eres de aquí. Usted anda así en la calle y usted puede decir con justa razón: yo nací en Chile, yo sí que soy chileno, soy patriota, solo yo tengo la potestad de ser llamado hijo de Chile. Oiga, si lo va a hacer, guarde distancia porque le van a dar uno, como dice la Nora, entre quijada y oreja. ¡Pum! ¿Se da cuenta usted que lo mismo pasa en el ambiente espiritual? Cuando usted anda por ahí diciéndole a la gente, pecadores, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Cuidadito, porque por ahí alguien dice: no, yo soy hijo de Dios. No. Usted no es hijo de Dios, usted es creación de Dios. Usted no va a ser hijo de Dios hasta que uno acepte a Jesucristo como su Salvador personal y se bautice y vaya a la iglesia y reciba el Espíritu Santo y diezme. Eso no es buena noticia, cuidado. Ahora, ¿es verdad lo que dice? Sí. ¿Es verdad que usted agarre a un extranjero y le diga: tú no tienes derechos aquí, tú me estás quitando derechos a mí, tú tienes preferencia en la cola, o tus hijos tienen preferencia en el jardín infantil antes que los... Y si tú puedes decir todo eso y citar leyes, y citar políticas, y citar costumbres, y citar la Constitución, ¿es verdad? Sí. Es verdad. ¿Es verdad en amor? No. Lo mismo si tú le dices a la gente: te vas a ir al infierno, te vas a condenar porque tú no amas al Señor, tú estás haciendo mal, eso no se hace, y esto y lo otro y aquello, y lo otro, y no tienes el Espíritu Santo.
Algunos te dicen, no has hablado en lengua, no tienes el Espíritu Santo, no eres te bautizaron de Jesús, no eres, no estás bien bautizado. Te bautizaron en el nombre de Jesús, tampoco, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando andamos condenando, yo digo, ¿tiene usted razón? Sí. ¿Es bíblico? Sí. ¿Y es verdad el amor? No, para nada. Para nada. No seamos exclusivistas. No apartemos a la gente con nuestro discurso exclusivista. Digamos la verdad, pero digámoslas en amor, de maneras compasivas, amorosas, de bienvenida y no de rechazo. Así que yo les propongo esta manera de Jesús. Más énfasis en esa persona que tiene la imagen de Dios en ella, pero está estropeada por el engaño del pecado, por la naturaleza inclinada al mal, una incorrecta manera de pensar y de vivir. Pero el Hijo de Dios ha venido a salvar. Amén. Es decir, a sanar lo que se había enfermado, a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aparte del mundo nomás. No, a todo el mundo. A todo el mundo. Yo soy, dijo Jesús, la luz del mundo. Cuando entra a nuestra casa, ilumina nuestro corazón, nos damos cuenta de que hemos vivido como Zaqueo equivocadamente. Creemos en Jesús, confesamos su nombre, nos arrepentimos de la vida injusta que hemos vivido y por eso es que Dios nos perdona y nos otorga el regalo de su presencia, que nos dará esa habilidad de salir de la pesadilla, porque es una pesadilla no vivir como hijo de Dios. Y entonces vamos a demostrar, ahí vamos a empezar a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, en nuestras actuar, en nuestro pensar. Así que Jesús viene a buscar a los perdidos y a darles una nueva identidad. El perdido no tiene carnet de identidad, no tiene filiación, no tiene huella digital, no tiene nada, anda como un perrito en la calle sin cadena, sin chapita, sin chip. Y el Señor lo llama y le dice, tú eres perrito mío, te voy a desparasitar, te voy a desgarrapatizar, te voy a bañar, te voy a llevar a mi casa, vas a comer ahí al ladito de mi mesa y te voy a poner un chip, y ese chip va a decir que yo soy tu dueño, porque siempre lo has sido, pero tú andabas perdido en la calle. Eso le pasó a Zaqueo, el Señor lo desparatizó, le sacó la garrapata y le dice, este es un verdadero hijo de Abraham. Me queda una tareita con él, pero no importa, vaya la cosa. Esa es y debe ser la actitud de que nos posesionemos de esta identidad. Termino recordando algo. Vale, no me vayan a decir aquí que no terminé bien el sermón. Voy a terminar el sermón diciendo cómo es el encuentro con Dios. Cómo debe ser el encuentro con Dios. Nosotros hablamos del ejercicio de los 5 deditos, 5 pasos. Primero, creer. Segundo, arrepentirse. Tercero, bautizarse. Y luego, cuarto, el Señor nos perdona. Y quinto, nos da su Espíritu Santo. Volviendo a esta metáfora. Creer. Uno, creer. Creer que soy hijo de Dios, pero que ando embarrado. Todos somos hijos de Dios. Unos bañaditos, peinaditos aquí en la casa del Señor. Otros comiendo con los chanchos enlodados. ¿Qué hay que hacer con ese? Orar y decirle que es hijo de Dios para que reaccione y dice, ¡ay, un trabajador en la casa de mi padre! No digo cuántos hijos. Yo me conformo con ser un trabajador en la casa de mi padre. Así que, primero, creer que Dios me ama y que Jesucristo vino para salvarme. Segundo, arrepentirme de haber vivido en contra de la corriente y haber vivido como que si no soy hijo de Dios. Tercero, debo bautizarme. El bautismo es un lavamiento y nos pasó a todos cuando éramos niños. Llego de la calle con, 5, 6, 7 años,
yo no sé, siempre mi mamá me decía, cuando yo llegaba de jugar, me decía, llegaste de hondo a perro, me dice. Y yo no sé por qué sería, decía, por los perros, porque jugábamos en un sitio de liazo y nos ensuciaba, no sé, o pisaba lo de los perros, como sea. Y todo sucio llegaba a la casa. Entonces mi mamá decía, esta es hija mía, y a este no lo conozco. Claro, en ese momento no lo conocía por la sociedad. Pero ¿qué hacía con este? Lo bañaba. El bautismo es eso. Somos todos hijos de Dios, pero este está muy sucio. Tienes que arrepentirte, tienes que confesar que Jesús es el Señor y te vamos a lavar en el bautismo, en el lavamiento. Y luego empieza a surgir la imagen del Señor. Y luego las dos promesas del Señor: nos perdona nuestros pecados y nos da la infusión, el regalo del Espíritu Santo para que caminemos realmente como hijos de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie ahora para que le demos gracias al Señor. Señor, lo primero que queremos hacer en esta oración es darte gracias y decirte con más significado que antes esta palabra: Padre. Padre. Antes no te conocíamos como Padre, pero tu Hijo Jesús nos vino a revelar al Padre, porque somos tus hijos, Señor. Unos aquí en la casa y otros perdidos, pero todos llamados a mostrar la imagen de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Gracias por esta palabra de esta mañana, Señor.